Muchas gracias, Juan Carlos, por esta invitación, que yo sé que es una travesía y es también una película detrás de esta invitación, porque siempre se sufre mucho para hacer estos eventos. Hablar de Dago García es, creo que, redundar. La mayoría de los aquí presentes hemos tenido la oportunidad de saber de él, porque indiscutiblemente es una de las figuras cinematográficas más importantes de los últimos 25 años, incluso antes de la ley de cine. Ya estábamos hablando de Dago García. Personalmente me han gustado muchas de sus producciones cinematográficas y también en televisión. Hablamos ahorita de una novela que creo que es de las pocas que me he visto completas, Pecados Capitales, que era el adelanto a muchas cosas. Obviamente volvimos a ver Pedro el Escamoso más recientemente, y grandes películas también, porque es un hombre al que se le debe mucho como productor y coproductor de obras como El Abrazo de la Serpiente, también La Última, El Olvido que Seremos, La Mujer del Piso Alto, si no estoy mal, Todos tus muertos, una de las grandes películas colombianas a mi gusto, y bueno, en fin, también ha hecho de director, pero estaremos hablando en esta ocasión es porque él ha incursionado en el mundo de la literatura, ha escrito muchos guiones, también obras de teatro, y antes de hablar de esta obra literaria, que es un thriller, algo de suspenso muy colombiano, quería como traer a colación, porque en los últimos meses, en los últimos años más bien, he tenido la oportunidad de llegar a obras literarias de cineastas muy reconocidos en el mundo. Una de ellas se llama Mundo Hormiga, una novela de casi 950 páginas, escrita por Charlie Kaufman, gran guionista y gran director de cine, y que pues hablando en la entrevista decía, la escribí porque no hubo un productor que me la llevara a cabo. Y uno dice, por Dios, es Charlie Kaufman, pero bueno, suele pasar. Luego está Brian De Palma con una novela que se llama Las serpientes son necesarias, una novela negra que escribió junto con su pareja antecitos de la cuarentena, y la última que tuve la oportunidad, que para mi juicio también es muy linda y muy bella, al igual que la película, es la novela Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, que no es una adaptación del guión, sino que es otra cosa distinta. Y llegamos pues ahora sí a Dago García para hablar de esta novela, La verdad sobre la verdad. Pregunta de rigor, usted dijo en alguna ocasión que iba a escribir cuando tuviera algo para contar, escribir novela, obvio, tuvo algo para contar. ¿Cómo fue llegar a esta construcción de esta obra? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Digamos que la historia de La verdad sobre la verdad es la historia de un cuento que estuvo transitando por diferentes posibilidades, ¿no? Inicialmente el cuento, antes de que fuera novela, era una historia que yo quería hacer en el cine, y inicialmente se llamó Turbulencia. El cuento inicial se llamaba Turbulencia porque el germen de la historia se me ocurrió precisamente en un vuelo Bogotá-Medellín, en un momento de turbulencia. Yo creo que cuando uno vuela y pasa por un momento de turbulencia, a pesar de que sabe que es algo normal en un vuelo, como que uno le cambia totalmente el interior, le cambia totalmente la perspectiva de la vida. Yo creo que siempre una turbulencia lo acerca a uno a sentimientos de miedo que en otras circunstancias no experimenta. Y precisamente en un vuelo bastante movido de Bogotá a Medellín, se me ocurrió como la anécdota de qué pasa si un avión se pierde en el aire y luego aparece sin pasajeros. Y ahí fue como una anécdota sin personajes, un comienzo de historia sin un tema, pero sí con una anécdota. Y la usé para una película que se llamó El Lamento, que pretendía ser una película de terror. Y fue una película que hice y que parece que no asustó a nadie, pues porque la película tuvo bastante mal comportamiento en taquilla. Pero usé la anécdota. La película no funcionó y me quedé como con la sensación de que había desaprovechado la anécdota. Entonces decidí usarla para un diseño de un seriado thriller un poco más cercano al libro. Hablábamos antes que normalmente los escritores audiovisuales producimos mucho menos de lo que escribimos. Yo creería que un guionista normalmente convierte en realidad el 10 o 20% de toda su producción. Lo mismo los teatreros.
Un guionista puede tener fácilmente 20 guiones dentro de un cajón del escritorio y producir en su vida 2, 3 películas. Este diseño de seriado, basado en esta anécdota, se quedó en un cajón, como esperando el momento oportuno para convertirse en realidad. Y en un momento, durante la pandemia, me llamó Juan David Correa, de Editorial Planeta, y me dijo: mire, su teléfono me lo dio un conocido mutuo, porque lo estaba buscando a usted, porque yo siento que la gente que trabaja en el entretenimiento audiovisual, desarrolla cierta habilidad para contar historias que conectan con el gran público. Y él decía que sería bueno aprovechar esa habilidad narrativa en la literatura. Me estaba diciendo esas cosas y yo como que todavía no entendía por qué me las estaba diciendo. Entonces le dije: sí, de acuerdo, pero... Entonces me dijo: ¿usted nunca ha pensado escribir literatura? Yo le dije: pues no, nunca lo había pensado, pero ¿qué hay que hacer? Entonces me dijo: pues si le interesa y si tiene algo que yo pueda leer y que usted crea que pudiera ser literatura, pues mándemelo y vemos. Yo le mandé esta historia, en ese momento ya había cambiado de título, ya no se llamaba Turbulencia, sino se llamaba El Vuelo. Le mandé esa historia y le mandé otra historia que se llama La Primera Mujer, que hoy en día es un seriado para Netflix de 13 capítulos que ya se está produciendo. Pasaron casi un mes largo, no volvió a llamarme Juan David. Yo dije: bueno, este fue mi fugaz paso por la literatura, probablemente la historia no le gustó. Y como a las 6, 7 semanas me llamó y me dijo: mire, ¿aló? Juan, aló. Bueno, me dijo: leí el texto, me parece que es interesante y me parece que hay ahí un comienzo donde podemos empezar a trabajar. Y a partir de ese primer texto trabajamos durante 8 meses y finalmente de ese proceso con el editor, de estar enviando capítulos, recibiendo comentarios, reescribiendo sobre los comentarios, llenando muchos vacíos que tenía yo, porque finalmente cuando se escribe para lo audiovisual se gana en ciertas habilidades pero se pierden otras. Los guionistas no somos muy hábiles en la descripción de los espacios, por ejemplo, porque finalmente eso lo resuelve la imagen. Entonces fuimos trabajando y al final pues resultó la novela como resultó editada, ¿no? Entonces sí fue en mi vida como una sorpresa, fue como un accidente no buscado, algo que llegó y que por fortuna pude aprovechar y pude terminar escribiendo el libro. Casualmente hace unos días estaba hablando con Juan Carlos y yo le decía que me parecía que esto podría terminar en una buena miniserie y llegamos como a ese lugar común. ¿Qué tan difícil fue escribirla en comparación con hacer una película? Porque sé que se sufre y escribir, decía alguien, escribir es reescribir, y usted tiene razón, hacer un guión va sin soliloquios, muchas veces son solo acciones, eso se encarga ya otro, pero aquí hay mucho pensamiento, hay mucha descripción incluso. Y pues antes de eso quería decirle que cuando la leí, yo podría jurar que usted antes quería ser escritor de telenovelas y que terminó pues siendo cineasta. Ahorita me doy cuenta que fue más como una cosa casual. Sí, la literatura y es mi primer contacto con la literatura, no se puede decir que yo sea experto en literatura, pero sí es claro que los materiales de trabajo de la literatura y de la dramaturgia son materiales diferentes, casi que complementarios. El material de la dramaturgia es la acción. El dramaturgo, y especialmente el dramaturgo de cine y de televisión, se expresa mediante la acción, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero como dramaturgo indicar que un personaje es un personaje perverso, sería muy extraño que al frente de la cámara apareciera el actor y le dijera a cámara: hola, soy Roberto y soy malo, muy malo. Hay como que sería raro, a no ser que estuviéramos haciendo una película paródica.
Pero si en pantalla aparece un personaje que ve una viejita tratando de pasar una calle, mira para todas partes y va con impulso y le pega una patada a la viejita y la viejita cae al piso, tipo mira y sale corriendo, sin haber pronunciado una sola palabra, de pronto la gente puede decir, oiga, ese personaje es perverso. Y ahí estamos hablando de la acción como vehículo de comunicación con el espectador. Incluso hay mucha gente que sostiene que lo peor que le pudo pasar al cine fue la aparición del sonido, porque el cine originalmente fue un medio absolutamente visual, y uno encuentra obras maravillosas como las películas de Chaplin o de Buster Keaton, donde todo lo resuelven mediante la acción, donde no hay una sola palabra, de pronto unos carteles para inventar un diálogo, pero todo lo resuelven mediante la acción. El cine, el audiovisual, primero fue visual antes que audiovisual. La aparición del sonido en el cine es tardía, y la aparición del sonido y del diálogo resolvió muchas cosas que antes se resolvían mediante la acción, y los puristas del cine sostienen que en ese momento el cine perdió mucho, porque ganó como en comunicación, pero perdió en estética y en investigación de la acción. Pero a pesar de la aparición del diálogo y del sonido, en la dramaturgia la acción sigue siendo fundamental. La gente que ve películas y ve programas de televisión cree más en lo que hacen los personajes que en lo que los personajes dicen sobre sí mismos. Cuando te trasladas a la literatura, encuentras que el material es otro. A pesar de que en el cine existe también reflexión, la relación entre acción y reflexión se la juega más por la acción. Cuando te trasladas a la literatura, o a cierto tipo de literatura como la que se ensaya en la novela, el material es otro, y el material es la reflexión, ¿cierto? Hay acciones en la literatura en la medida en que sirven para que los personajes reflexionen sobre ellos mismos, o reflexionen sobre su condición, o reflexionen sobre los otros. Si uno tratara de, por ejemplo, tomar las obras de Tolstoy o de Dostoyevsky, que son obras bastante extensas, y les sacara solamente las acciones, se llevaría una enorme sorpresa, porque son muy pocas acciones. Lo sé porque hace poco hemos estado trabajando en una adaptación de Los Hermanos Karamazov para seriado. Y claro, uno ve el libro así de gordo y dice, bueno, aquí voy a hacer una novela más larga que Pedro el Escamoso, aquí voy a sacar 200 episodios. Pero cuando empieza a extractar las acciones, que es con lo que se construye dramaturgia, empieza a darse cuenta que a pesar de que la obra es muy extensa, no tiene la cantidad de acción que requeriría hacer una adaptación, y por lo tanto va a tener que inventar mucho, agregar mucho, porque precisamente la materia prima de la literatura es la reflexión. Entonces estamos como en dos universos diferentes, y por supuesto para el dramaturgo acercarse a la literatura es complejo, porque no tiene las habilidades para expresar eso, y lo mismo le sucede al novelista. Es muy difícil que el novelista, o ese tránsito de ser escritor de novela a ser guionista es complejo, y son muy escasos los casos, son excepcionales. Estos que usted acaba de mencionar son casos excepcionales de cineastas que se convierten en escritores. Yo diría que no llegan ni al 1% de los que han hecho ese tránsito. Se te olvidó mencionar uno latinoamericano, que es Guillermo Arriaga. Guillermo Arriaga, que de hecho pues lo iba a tocar porque él tuvo un tránsito distinto en una novela que se llama El Salvaje. Claro. Iba a ser película, sí. Pero cuando él estaba haciendo el guión de 21 gramos, primero iba a ser novela y se le trastocó, que es un caso excepcional también. De hecho, Amores Perros también era una trilogía de novelas. Perro Blanco, Perro Negro. Y uno de ellos se convirtió en película. Entonces, sí estamos hablando de dos diferentes universos. Además, en la literatura expresa todo con la palabra. La literatura es gramática, vocabulario y sintaxis. En la literatura, el autor es una especie de artesano que construye todo el discurso. En el caso del audiovisual, el guión es parte de un engranaje mucho más complejo, donde intervienen muchas interpretaciones. El guión es la partitura original, pero un guión no es una película, un guión no es un programa de televisión. Un programa de televisión es algo que ves
vehiculizado por unos actores, por unos fotógrafos, por unos editores, por unos musicalizadores, por unos iluminadores, por una cantidad es una creación colectiva, de la cual la base es el guión. O sea que aquí hubo más libertad en eso, porque usted podía decir simplemente el avión llegó a Medellín, fin de la historia. Esa es otra característica que los diferencia. El contexto económico del audiovisual define mucho de su dramaturgia. Y en países como los nuestros, o en industrias diferentes a Hollywood, la imaginación cuando se hace televisión o cuando se hace cine está constreñida por las condiciones económicas. El audiovisual es industria y el audiovisual requiere inversión económica para poderse hacer realidad. En un libro, como dices tú, puedes decir Magnolia se despertó esa mañana en Dubái, se asomó a la ventana y miró el desierto e inmediatamente decidió que su tiempo en Dubái había terminado. Tomó un taxi, llegó al aeropuerto y viajó a Nueva York. Al encontrar la ciudad de Nueva York, sintió que tampoco era su lugar y antes de salir del aeropuerto tomó otro avión y llegó a Colombia. Entonces, no te cuesta nada, o sea, escribir eso no te cuesta nada. Haga una película donde el personaje empieza en Dubái, luego va a Nueva York, luego va a Colombia y se quebró. En la novela, de hecho, los personajes viajan todo el tiempo, que va, que sube, pero eso pues... Claro, entonces son universos diferentes. Mientras en el uno la acción es la materia prima, en el otro la reflexión. Mientras el uno es autosuficiente y todo lo resuelve el autor con sus palabras, en el mundo audiovisual hay una mediación de un equipo de trabajo. Mientras en la literatura las condiciones económicas de producción no existen, puedes escribir lo que te dé la gana, si quieres escribir escenas en la luna, lo puedes hacer. En el audiovisual el contexto económico define mucho de la creatividad. Entonces son universos diferentes. Otra cosa, la cinematografía, la dramaturgia cinematográfica apela a la condensación. Una película dura hora y media, 2 horas, después de 2 horas empieza una película larga. Entonces en el cine tienes poco tiempo para decir mucho. Cuando haces literatura tienes mucho espacio, tienes mayor libertad para desarrollar cosas que de pronto en el discurso condensado del cine es imposible. La literatura en ese sentido y la novela se parece más a la telenovela. En la telenovela también tienes mucho espacio para contar lo que quieres contar, un poco parecido a la literatura. Y hoy en día, en el espectro audiovisual ha aparecido algo que es como un intermedio, que incluso se parece todavía más a la literatura, que son los seriados. Ah, bueno, sí. Los seriados ya no tienen ni que jugar a esos ejercicios de dilación argumental de la novela. Cuando haces una novela tienes que hacer mínimo 60 horas, y puede llegar a 100, 200 horas. Cuando haces una película, haces hora y media, 2 horas. Cuando tienes un seriado que puede hacer 8, 10 o 12 horas, pues un poco casi que tienes la posibilidad que tiene la literatura de que la historia ocupe el espacio que necesita para desarrollarse bien. Esa es una enorme ventaja de la literatura. Un libro puede durar 20 páginas, 30 páginas, 200 páginas, 500 páginas, 700 páginas, lo que necesite el autor para expresarlo. Un programa audiovisual no tiene esa posibilidad. Tiene un formato ya muy definido en tiempo. Exacto. Todas son realidades diferentes y para un escritor de televisión y para un escritor audiovisual como yo, acercarse a este universo tiene grados de complejidad. Afortunadamente, conté mucho con el acompañamiento, el apoyo y la crítica constante del editor, ¿no? Que creo que es una figura fundamental en esto de la literatura, tener como esa mirada distanciada sobre lo que estás haciendo, que permite una evaluación que de pronto tú mismo no puedes hacer sobre tu trabajo porque estás tan imbuido, tan cercano y tan concentrado en él que pierdes distancia, mientras que el editor desde esa distancia puede como identificar problemas y falencias y puede señalárselos al autor. Usted tiene una particularidad y lo nombró ahorita, y es como coger un tema muy complejo y metabolizarlo, quizás el término, para hacerlo tan simple, y me refiero a, o por lo menos tenerlo en cuenta en sus obras.
Usted es un gran lector de Tolstoy, de Dostoyevsky, de Shakespeare, indudablemente. Y como lo hablábamos, hay una pareja aquí que es muy Shakespeare, que es muy Macbeth. Macbeth es para mí una obra bella. He tenido la oportunidad de ver distintas adaptaciones, la última de los hermanos Coen, y ese Macbeth está muy presente aquí en esta novela, en el personaje de Magnolia, por decirlo pues ya particularmente sin hacer spoiler. Todas sus obras en cine también y en televisión buscan tener como esos elementos de lo sublime, de lo que casi la gente no quiere tocar porque les parece aburridísimo, y traerlo a algo muy simple y muy sencillo. Pues depende de lo que se trate. He tenido experiencias afortunadas y experiencias desafortunadas con estos temas. Hace algunos años hice una adaptación de La Orestiada, de la tragedia griega, de esta serie de obras referidas a la familia de Orestes, de Agamenón, de Menelao, de Peleo, en fin, que es una historia maravillosa, y es tragedia griega pura. Y a mí se me ocurrió hacer un seriado, que era una adaptación, pero casi literal, de La Orestiada, de lo más denso de la tragedia griega, en televisión, que se llamó La Saga Negocio de Familia. Claro. Y ese seriado, pues la gente no tiene por qué saberlo, es una adaptación literal de La Orestiada. Y de hecho en el canal, en Caracol hay un muro que se llama Muro Dago García, porque cuando yo le propuse al canal hacer ese seriado, y cuando yo le decía, es una adaptación de La Orestiada, literal, todo el mundo decía, puta, este man se volvió loco, este man nos va a quebrar. Y Pablo Lacerna, que era el presidente de Caracol en esa época, un día yo insistía, y Pablo me decía, hermano, usted acaba de ser Pedro el Escamoso, necesitamos es que haga otro Pedro el Escamoso, ¿sí? O bueno, haga otro Pecados Capitales, pero ¿para qué si eso está inventado y eso ya tenemos? ¿Por qué se va a poner a hacer una cosa, tragedia griega? Yo le decía, Pablo, deme la oportunidad, que yo creo que eso va a funcionar. Un día me sacó al balcón, todavía había un edificio que es el último edificio que tenemos en Caracol, no estaba construido. Me dijo, mire, en ese terreno voy a construir un edificio. Ese edificio cuesta lo mismo que usted quiere meterle a ese seriado. Si yo hago ese seriado y la cago o la cagamos, no puedo hacer ese edificio. Y yo le dije, ¿y si nos va bien qué? Si nos va bien, le pongo a ese edificio Dago García. Finalmente lo convencí, hicimos la serie y la serie funcionó muy bien. Y cuando construyeron el edificio, Pablo le iba a poner edificio Dago García, y dije, no, hermano, eso me suena a homenaje a muertos, ¿sí? Entonces, no, pero le tengo que pagar la apuesta, porque si no le pago la apuesta me echo la sal encima. Entonces yo le dije, no, pero yo no voy a dejar que le ponga un edificio Dago García. Entonces me dijo, ¿qué hacemos? Entonces, póngale un muro bien escondido, y le puso el muro. Y esa fue una experiencia afortunada. Y claro, no hay nada más peligroso en el mundo del entretenimiento que el éxito, porque cuando tienes éxito poco reflexionas sobre el éxito. Normalmente en la industria se reflexiona cuando se tiene un fracaso. Cuando se tiene un fracaso, como que uno se pregunta, mierda, ¿por qué me fue mal? Y empieza a tratar de investigar por qué le fue mal. El éxito, el fracaso es muy aleccionador. Del fracaso se aprende. Cuando tienes éxito no piensas por qué tuviste éxito. Cuando tienes éxito piensas que tuviste éxito porque eres un putas, ¿cierto? Y que todo lo que vas a hacer va a funcionar. Entonces, después de la saga Negocio de Familia, yo dije, bueno, ya lo hice con la tragedia griega, ahora lo voy a hacer con Shakespeare. Y cogí las tragedias de Shakespeare, saqué los personajes trágicos de Shakespeare e hice una orquesta de música tropical con los personajes de Shakespeare, donde el pianista era Macbeth, donde el contrabajista era Hamlet, donde el director era el Rey Lear, y hice una serie que se llamó El Baile de la Vida, que pretendía ser como otra saga Negocio de Familia, pero con la tragedia shakespeariana, también de época, y me fue mal, pero mal, lo que se dice mal, la gente se burlaba y decía, es que esa es la saga bailable, porque era como... Entonces digamos que no siempre esos tránsitos
son afortunados. Pero aquí le funcionó muy bien. Pues esperemos que sí, ¿no? Digamos que esperemos que sí. Y sí, normalmente, pues yo creo que los clásicos son clásicos por alguna razón. Los clásicos son clásicos porque de una u otra manera el mismo uso por parte de los lectores y de la audiencia de los clásicos valida valga la redundez, su validez, ¿no? Entonces sí a veces tomo modelos clásicos y trato de aplicarlos a lo que hago. Ahorita, este año voy a hacer una película que se llama El último hombre sobre la tierra y que está deliberadamente basado en el cuento infantil La Bella y la Bestia, ¿no? Entonces yo sí creo que los clásicos son referentes y que cualquier persona que trabaje en el audiovisual o en la literatura debe de vez en cuando volver a visitar los clásicos, volver a visitar los grandes mitos, en el entendido que ahí va a encontrar de pronto referentes y material del cual apropiarse y convertirlo en propio y trasladarlo a lo que esté haciendo. Hay un cóctel que yo encontré en la novela y que me pareció muy bien mezclado, y es el cóctel de una campaña política. No sé si fue por esas cosas de la casualidad que termina siendo uno de los personajes allí. El cóctel digo cóctel porque lo vamos mezclando, la parte religiosa, que es indudablemente muy llegada, y el periodismo. Pero con el periodismo siento que como que le tiro un poquito ahí como de látigo, como que era... Pero lo que voy es esa mezcla, cómo lograr que esa mezcla funcione tan bien, pero que sea tan colombiana. Porque es que no hay nada más colombiano que mezclar esas tres cosas, y que también termina siendo un thriller muy colombiano con otras cosas que lo voy a preguntar. Sí, digamos que cuando ya decidimos con el editor convertir ese cuento en novela, empecé a hacer un trabajo que en el caso de la dramaturgia es un trabajo o es un descubrimiento que es casi que independiente a la voluntad del escritor, que es encontrar el tema del cual se quiere hablar. Cuando escribes una película o haces un programa de televisión, en algún momento descubres del proceso por qué quieres escribir eso, cuál es el tema que te inquieta y que te obliga a escribir eso. Y en el caso de la dramaturgia, eso se llama la tesis dramática, en términos como de técnica de escritura. Y la tesis dramática es la afirmación personal que yo quiero hacer sobre un tema. Por ejemplo, toda la literatura de Shakespeare es muy ejemplificadora de cómo Shakespeare usa sus anécdotas para hablar de temas universales. Uno mira, por ejemplo, un caso como Hamlet, como Otelo. Otelo, uno diría, ¿cuál es el tema de Otelo? Los celos, ¿no? Porque Otelo es la historia de un celoso. ¿Y qué dice Shakespeare sobre los celos? Que conducen a la destrucción de lo que se ama. En Otelo ama a Desdémona, la ama, pero es tan celoso que la termina matando. Entonces ahí tenemos un gran tema, los celos, y una afirmación de Shakespeare sobre los celos. Conducen a la destrucción de lo que se ama. Una tesis. Es una tesis, y esa tesis es lo que permite que Shakespeare siga conectando con el mundo hoy en día. Porque a quién no le ha pasado alguna vez en la vida que por celoso ha terminado con una relación que quería. O Hamlet. ¿Qué es lo que hace Hamlet durante toda la obra? Dudar y pensar, y por lo tanto no hace nada. Y eso se refleja hoy en día en aquel dicho que dice, el que piensa pierde. El que piensa pierde, exacto. Entonces, en la dramaturgia siempre hay que encontrar, el autor, el guionista en algún momento tiene que plantearse y decir, bueno, ¿de qué estoy hablando y qué es lo que estoy diciendo sobre lo que estoy hablando? Y cuando descubre eso, casi que todo se aclara y usted ya sabe qué le sobra, qué le falta a su guión. Pero es un descubrimiento caótico, no se sabe en qué momento va a aparecer. Si tienes la fortuna que aparezca al principio, pues desde el principio tienes el norte. Si aparece en la mitad, pues bueno, reconstruyes lo que tenía. Si aparece al final, tienes que volver a reconstruir todo, pero tiene que aparecer. En el caso de la literatura, sí es necesario tener ese tema claro desde el principio. Y
cuando decidimos pasar de un proyecto que era para seriada literatura, empecé a pensar, bueno, ¿cuál es el tema que a mí me interesa contar? Y apareció la verdad, y la crisis de la verdad. Y la crisis de la verdad a nivel social, o sea, digamos que estamos viviendo lo que los filósofos llaman el periodo posmoderno, y el periodo posmoderno está caracterizado por la crisis de los grandes relatos, de las grandes verdades. Después de los 80 para acá. No, desde la Segunda Guerra Mundial, pero de los 80 para acá se incrementó esa crisis de las grandes verdades universales. Y hoy en día esas grandes verdades se fragmentaron en muchas pequeñas verdades que en la teoría posmoderna de hoy en día se llaman las narrativas, ¿cierto? Hoy está de moda separar las narrativas. ¿Qué narrativa se maneja? Y creo, o en ese momento sentí, que en Colombia y en general en el mundo, hoy en día hay 4 narrativas que están en la agenda pública y que están dominando la interpretación del mundo. 4 verdades, 4 narrativas, que son la narrativa del poder, que está representada por el policía, la narrativa de los medios de comunicación, que también están escribiendo la historia, que los medios de comunicación y los periodistas dejaron de ser notarios de la realidad para convertirse ellos mismos en protagonistas. Hoy en día hay periodistas más importantes que la noticia. Sí. La narrativa de la política y la narrativa del pensamiento religioso. Entonces esas cuatro narrativas fueron como el punto de partida para construir 4 arquetipos que representara cada una y que entraran en diálogo. Entonces, a partir de una anécdota que es la desaparición del avión, el representante de la narrativa política, de la narrativa de los medios, de la narrativa del poder y de la narrativa del pensamiento religioso entran en diálogo y en conflicto. Y a partir de tener claros esos arquetipos viene la construcción de los personajes, cómo volver esos personajes cercanos, identificables. Pero es todo un ejercicio como de arquitectura conceptual, ¿no? Y en últimas, lo que finalmente quiere decir o ilustra la anécdota es que hoy en día estamos viviendo un mundo donde cada cual se ha inscrito en una verdad que le sirve de estrategia de supervivencia y está muy poco dispuesto a aceptar la verdad de los otros. No hay diálogo entre las verdades, no hay diálogo entre las narrativas. Hay rechazo, oposición y odio, porque cada narrativa está pensando que las otras narrativas lo quieren destruir y por lo tanto se cierra y se aferra, y eso es el origen básico de la polarización y de la sociedad del odio que estamos viviendo. El apego irracional a mis verdades, que también es un sentimiento apenas lógico, porque si desaparecieron los grandes relatos y las grandes verdades, el ser humano queda como a la deriva, como con un estado de indefección, porque ¿en qué creer? Y cuando encuentra su pequeña verdad, se aferra ahí y es totalmente irracional. No hay poder humano, ni argumentativo, ni racional que lo convenza de que no está en lo correcto o que hay otras alternativas. Eso es fácil verlo en lo que está sucediendo en la campaña política. La campaña política, por más de que le compruebes a X o Y candidato que no está diciendo la verdad, o que está mal rodeado, o que sus planteamientos son demagógicos, sus seguidores no están dispuestos a aceptar las evidencias, porque hay un apego irracional a esas verdades, ¿no? De hecho, uno de los personajes de la novela, hablábamos ahorita en una conversación con otro, el protagonista, él le dice, bueno, pero ¿por qué esto? ¿Por qué tratar ese tema de esa manera? Y él les dice, es que la gente se aferra a la verdad. Si usted les quita eso, están dispuestos a defenderla, así sepan incluso que es una mentira. Claro. ¿Qué tanto de Dago García hay en estas páginas, como que se le salió esa tesis que quería plantear y utilizó uno de esos personajes como para canalizarla? Siento que hay mucho, ¿no? Ahorita escuchándolo hablar hay mucho. Yo creo que cuando escribes cualquier cosa, no solamente literatura, sino también dramaturgia, lo que haces es dividirte en todos los personajes. O sea, el ser humano yo creo que es tan complejo que después de los 15 años ha vivido la gama de sentimientos posibles.
Uno tiene su perverso, uno tiene su tierno, uno tiene su mentiroso, uno tiene su sincero, uno tiene su trabajador, uno tiene su vago. Dentro del ser humano conviven todas las posibles alternativas del ser humano, y la particularidad del ser humano, lo que nos hace único, es la mezcla personal de cada una de esas cosas. Pero no hay un ser humano unidimensional que solamente sea honesto, o que solamente sea sincero, o que solamente sea perverso, o que solamente sea lascivo, o que solamente sea envidioso. Yo creo que de esa mezcla en proporciones diferentes es que se logra la particularidad. Y lo que hace el escritor cuando escribe es dividirse en todos los personajes. Incluso los hombres que escriben personajes femeninos, o las mujeres que escriben personajes masculinos, también ponen en esos personajes o su lado femenino o su lado masculino. Entonces, evidentemente, yo creo que en todos los personajes, como germen, habrá algo del autor, habrá algo de su interior, de su forma de ver el mundo. Y este caso, pues no creo que sea un caso sui generis. Ahí yo conozco, hay dos universos que los conozco muy bien: el universo del periodismo, porque yo soy comunicador social y siempre me he movido en los medios y conozco los medios, y el tema religioso, porque soy de familia religiosa, de familia camandulera, y conozco cómo funciona el tema religioso. Por eso en un momento en la novela, cuando uno de los personajes cuestiona lo que estabas diciendo, cuestiona a los representantes del discurso religioso, se defiende diciendo: bueno, ¿y si le quitamos a la gente la religión, qué le vamos a entregar a cambio? ¿Usted le va a entregar una alternativa mejor? No. Y se queda en blanco el personaje, porque dice, pues, de pronto no. Entonces, ¿no le parece un poco irresponsable destruir esa narrativa y no ofrecer nada a cambio? Entonces, digamos que y creo que eso le pasa a todos los que escriben cualquier poesía, literatura, teatro, dramaturgia, novela, cuento, que lo que hacen es prestar su sensibilidad a los personajes. Hay una mala interpretación, por ejemplo, en el tema de la actuación, acerca de las teorías de teóricos de la actuación como Stanislavski, y a veces la gente cree que el buen actor es el actor que como espectador no reconozco de un personaje a otro. Cuando, ay, ese era Sutanito, y qué buen actor, no lo reconocí. Y yo creo que no, yo creo que el buen actor y el buen escritor es el que es capaz de no convertirse en el personaje, sino convertir a los personajes en él mismo, prestarles su sensibilidad. Por eso un Hamlet es diferente cuando lo hace Laurence Olivier, cuando lo hace Kenneth Branagh, cuando lo hace Mel Gibson o cuando lo hace Robinson Díaz. Son diferentes a pesar de que es el mismo texto, las mismas palabras, que es la misma historia. Son diferentes porque estos son grandes actores que lo que han hecho es prestar su sensibilidad a ese personaje, y por lo tanto cada uno de ellos es diferente. Y creo que lo mismo hace el escritor, le presta su sensibilidad a los personajes. Hay una cosa que creo yo que la gente resiente cuando ve películas, lee libros o ve programas de televisión, y es cuando siente que le están diciendo mentiras. Yo creo que parte de la materia prima del entretenimiento es la sinceridad del autor. A pesar de que obviamente es una mentira, pero claro, pero saberla contar, ¿no? Claro, es que y uno de los planteamientos de la novela y la frase de combate que utilizó la editorial era: ¿cuántas mentiras necesitas para encontrar tu verdad? ¿No? Entonces a veces la literatura y la ficción construye mentiras para hablar de verdades, ¿no? Y para eso, pues, el compromiso del autor con sus personajes debe ser íntimo. Cada uno de ellos es el mismo, ¿no? Y muchas de esas narrativas están en los medios de comunicación, que claro, usted lo plasma muy bien aquí, porque es como acomodar la verdad, pero victimizarme o decir que era de otra manera, porque pues uno de los personajes es un periodista. Hubo momentos del libro, unas páginas, donde yo lo leí y me detuve porque dije, esto yo lo he visto en las noticias. Un personaje allí de los acuerdos, y otro tipo que era insurgente. Y dije, bueno, cuando tenga la oportunidad le pregunto, ¿qué sabe usted que no sepamos nosotros?
o es totalmente porque sonaba eso que usted está diciendo, sonaba muy fiel a esa realidad que ya hemos visto en las noticias, esos acuerdos de paz y todo este cuento. Entonces me pareció como muy particular ese detalle. Sí, digamos que la novela está salpicada de hechos reales. Por eso le dije que era una parte muy colombiana. ¿No? De hechos reales que han sucedido en nuestra reciente historia, pero precisamente con esta crisis de la verdad, nosotros hoy en día conocemos los hechos, pero no sabemos y no conocemos lo que hay detrás de los hechos, lo cual es una delicia para los escritores, porque pueden especular y ficcionar todo lo que hay detrás de los hechos que han sido mediáticamente importantes. Entonces en la novela sí hay varios hechos que la gente que la lea rápidamente dice, esto fue esto, esto fue esto, esto fue esto, pero con la licencia literaria de ensayar una explicación a ese caos. Normalmente las narrativas, la literatura, el cine, parte de lo que hacen es ordenar el caos que es la vida real. O sea, la vida real, el mundo real, no se rige por una lógica. El mundo real no se elige por un mecanismo de causa-efecto como sí lo hace la literatura. Parte del encanto que tiene en el público el cine, la literatura o la televisión es que le devuelven al espectador un mundo ordenado, ordenan el caos en una secuencia de causa y efecto, dan una explicación del caos y eso tranquiliza al ser humano, porque si no existieran los discursos, el estado de caos y de incomprensión del universo sería absoluto. Pero existen los discursos de la ciencia, el discurso de la religión, el discurso del arte, que lo que hace es coger elementos de ese caos y ordenarlo. De hecho, por eso la historia también cambia a medida que se van descubriendo cosas. Hace 500 años o hace 500 años la gente pensaba que el mundo era plano y realmente la explicación, la secuencia causa-efecto que se le daba a la gente llevaba a pensar que era plano. Y luego esa verdad cambió cuando se desarrolló la ciencia hacia un mundo redondo. Y vaya a saber uno si de verdad es redondo. Entonces yo creo que parte del ejercicio que se hace cuando se construye discurso, texto o dramaturgia es ordenar el mundo. Y para ordenar el mundo hay que llenar los vacíos que el mundo deja, con explicaciones que salgan no de la realidad sino de la cabeza. Entonces en la novela, como usted menciona, hay muchos eventos que cualquiera que los lea y viva en Colombia los va a reconocer como, ese es el caso de tal, este es el caso de tal, pero se le está dando como una explicación y una lógica particular que construye la ficción. Sus historias siempre son, volviendo al tema, muy colombianas. Incluso en alguna oportunidad en la universidad, cuando salieron pues las primeras películas del paseo y todo, nos parecía como que no, pero es que pareciera como muy chabacán, por decirlo. Ya uno va envejeciendo y todo el tiempo. Y lo digo porque ya uno conoce gente que parece sacada de esas películas. Haciendo un paréntesis de esto para llegar acá nuevo. Parece sacada. He tenido vecinos que yo le digo a mi esposa, parece sacado de una película de Dago García ese señor, porque es tal cual. Leyendo la novela también hay unos personajes o unas situaciones más bien que uno las encuentra en el rumor de la Plaza Bolívar, yendo a la alcaldía, como lo que yo en un momento llamé como malicia indígena de la pandemia, y es que no me puedo aplicar la inyección porque me van a meter un chisme, lo contó de los aguacates. Hay unos tracitos de personajes como así, como en esa parte mística, sobre todo en la religión, que creer en todo, y usted refleja muy bien esa colombianidad en el uso de las redes sociales. O sea, tienen también cierto protagonismo, aparte del protagonismo del poder. O sea, las redes sociales usted las retrata aquí como la herramienta para destruir a otro, independientemente de cuál es una verdad. Es decir, ahí sí no hay verdad, es todo chisme. ¿Cómo llegó a articularla también aquí y tener en cuenta lo que le digo, esa colombianidad tan nuestra? No, yo creo que uno es hijo de su tiempo, de su circunstancia, o sea, uno habla de lo que conoce. Los escritores son los notarios de su época. El escritor, así haga la ficción más ciencia ficción, valga la redundancia,
nunca puede escapar a su contexto y a sus circunstancias y a su momento en la vida. Y curiosamente, yo creo que sociedades tan complejas como la nuestra son fuentes permanentes de historia. O sea, para los constructores de ficciones, paradójicamente, vivir en un país tan complejo como este es una delicia, porque en este país siempre están ocurriendo cosas extraordinarias. Yo me acuerdo que hice una obra de teatro que se llamaba Hay un complot. Hice dos, Hay un complot 1 y Hay un complot 2. Y era una comedia. Y era una gente que se quedaba encerrada en un motel. Y en un momento uno de los personajes decía: oiga, esto que nos está pasando es tan increíble como si a un fiscal anticorrupción lo condenaran por corrupción, que era lo que había ocurrido. Y la gente en el teatro se destornillaba de la risa con ese apunte, porque de verdad es increíble que en Colombia el fiscal anticorrupción termine en la cárcel por corrupción. Claro. ¿Cierto? Eso es una cosa de locos. Es una cosa de locos que, por ejemplo, en el programa Ser Pilo Paga, ¿cierto? Los muchachos que por ser pilos recibían un reconocimiento y ganaban cierta notoriedad, terminaron haciendo un negocio de hacer trabajos para otros. O sea, Ser Pilo Paga y los convierte en pícaros. Y Ser Pillo paga, ya. O sea, Ser Pillo Paga. O sea, tenemos una realidad tan caótica, ¿cierto? Que es una absoluta, ojo con lo que digo, entre comillas, delicia para los creadores de ficción, porque tienen el reto de ordenar ese caos y lo pueden ordenar de la forma en que quieran. De pronto sociedades más, yo no sé, Suecia o Suiza se aburren. Pues no sé si se aburrirán, pero creo que el reto para los escritores es mucho mayor, porque ¿de dónde me alimento yo? ¿De qué caos me alimento yo para poder construir ficciones? En cambio, cuando uno en Colombia se levanta sin saber, ¿cierto?, qué es lo que va a ocurrir mañana y qué nuevo absurdo va a ocurrir mañana, pues es material de trabajo para dramaturgos, poetas, escritores, en fin. Y definitivamente, pues, para mí, mi realidad circundante es mi material, y me alimento mucho de él, pues porque sería muy torpe si no lo hiciera, y creo que eso se refleja en lo que hago en el cine, en la televisión y ahora en este ensayo de literatura. ¿Siente que logró lo que quería? O sea, la novela terminó, es tal cual usted quiso que quedara. Sí, hice una pequeña trampa, si usted la leyó, yo creo que es de lo que le iba a preguntar, pero... Hice una pequeña trampa para poder esquivar ciertas falencias, y fue incluir el punto de vista del escritor. O sea, en medio de la trama siempre hay la voz del escritor que está reflexionando sobre lo que está haciendo. De hecho, claro, hacia el final, si lo leyó, yo decía: miércoles, ya como que dije lo que quería decir, pero la historia todavía no ha terminado. Sí, se siente. Entonces yo diría, yo no quisiera, por simple hecho de terminar la historia como mandan los manuales, seguir escribiendo cuando ya creo que me vacié y dije lo que tenía que decir. Entonces usé el recurso de ese punto de vista del escritor para justificarme yo mismo sobre cómo iba a terminar la novela. Entonces, finalmente, sí, creo que gracias a la editorial y al editor pude decir lo que quería decir y como lo quería decir. De hecho, al editor estas interrupciones de la narrativa para ver el punto de vista del escritor no era que lo hicieran feliz, ¿no? Y hasta el último momento me insistió: piénselo, Dago, piénselo. Como muy metaficción, ¿qué llaman? Sí, metaficción. Piénselo, Dago, piénselo. Y fue muy generoso y al final me dijo: bueno,
Pues precisamente antes de llegar acá estaba hablando con un colega sobre ese tema y como que bueno, pues puede ser por esto, puede ser por aquello, pero usted tocó el tema mucho antes de tiempo. Cuando uno lee esta novela, al igual que muchas del género, se va encontrando como con bombas, lo que llamo yo, uy, ¿cómo así que pasó tal cosa? Wow. Al momento de escribirla, usted también tuvo esas revelaciones, en su caso unas epifanías, como decir, uy, no se me había ocurrido esto y ¡pah! Una en particular que no sea spoiler o... No, es todo el tiempo a veces los personajes le revelan a uno cosas, ¿no? Parece un lugar común, pero es cierto, o sea, los personajes van tomando cierta independencia que a veces le tiran unos señales y le descubren caminos. Hay una cosa con respecto al que lo disfruté mucho, y es muy del thriller, y que es muy como la contracara de lo que normalmente hacemos en las telenovelas, y es jugar a sorprender al espectador, a romperle su zona de confort con una sorpresa. Sobre todo al final de un capítulo, ¿no? Exacto. En las telenovelas y generalmente en la televisión abierta, hoy en día ha cambiado con la televisión de cable, normalmente para que el truco con el público de la televisión abierta y de las telenovelas funcione, lo tienes que hacer cómplice de la información. ¿Qué quiere decir? Que el público sabe más que los personajes, ¿sí? Entonces por eso el público goza, porque es una especie de función Dios, sabe todo que no saben los personajes. Entonces la señora que ve telenovelas, que sabe que ellos dos son hermanos pero se están enamorando, sufre, pucha, y los personajes no lo saben, ¿cierto? No lo saben, y es como cuando uno era niño y los títeres esos que salía aquí, la bruja salía para uno, la bruja, y los personajes, ¿qué pasó? Sí. Eso es muy placentero y eso es muy de la televisión, o sea, darle al público toda la información y escondérsela a los personajes, ¿sí? Entonces en Betty la Fea, Betty cree que la invitación que le hizo Armando a salir es sincera y se ilusiona, pero el público sufre con Betty porque el público sabe que este berraco lo que está es engañándola para aprovecharse de ella. En el thriller, el público sabe la información al mismo tiempo que los personajes. Por eso no queda... Por eso la sorpresa es como el jalonador mientras en las telenovelas el público asiste al cumplimiento de lo que ya sabe. En una telenovela salen los dos protagonistas y usted ya sabe que al final van a quedar juntos. Por eso los trailers que dan durante el día cuentan casi que todo el capítulo. Claro, porque eso apela a un tipo de placer, que es el placer catárquico. El placer catárquico no depende de la sorpresa, sino del reconocimiento, de volver a transitar discursos que ya conozco. El baile. Yo fui disc jockey durante 7 años de un sitio en Bogotá que se llama Quiebra Canto, de salsa. Y uno como melómano y como disc jockey desarrolla como sentido de investigación, pero la gente en la discoteca quiere bailar siempre las mismas canciones, ¿cierto? Y usted le pone una canción nueva y nadie se para a bailar, vuelve y le pone el tema y sale. O usted tiene ese amigo que cuenta chistes, que es muy bueno contando chistes, y en las fiestas dice, venga, Gonzalo, vuelve y cuente el cuento este que usted ha oído 50,000 veces, y le vuelve el mismo cuento y vuelve y se ríe, ¿cierto? O yo me acuerdo también cuando mi hija mayor era niña, que me dijo, papi, me cuentas un cuento, y yo me compré un libro que es que 365 cuentos para soñar, pensando que cada noche le iba a echar un cuento, y dije, bueno, me la eché. Al tercer día me dijo, no, cuéntame el cuento donde pasa esto y esto, y fueron 365 días con enero 1. Y los que te dan aquí, hijos, saben que cuando un niño ve una película es capaz de vérsela 800,000 veces y la disfruta, y si te acercas te la cuenta. Y no es que su niño tenga problemas de aprendizaje ni de comprensión, sino que los ejercicios de reconocimiento son ejercicios placenteros. Volver a transitar lo que uno ya conoce genera un placer de seguridad y que es muy de la televisión. Hay otros placeres más escasos, como estos del thriller, donde no le cuentas al público, sino lo sorprendes al mismo tiempo de los personajes. Entonces eso fue para mí un reto, un placer, y para lograr eso fui de la mano de los personajes,
dejando como que ellos mismos a veces, suena lugar común, pero es verdad, es rarísimo, pero a veces esos descubrimientos son menos de uno que de los personajes. Dago, ¿cómo fue la disciplina para escribir la novela, teniendo en cuenta que usted es un hombre que pareciera que fuera japonés o no sé, ¿Por la cara o qué? Bueno, entre otras cosas también, sino por su disciplina? Usted es un hombre extremadamente ordenado, muy de madrugar, pero teniendo en cuenta que escribir una novela, pero también ser productor y estar en otros temas, ¿cómo fue esa disciplina, esa meticulosidad suya? No, yo tengo la fortuna, bueno, no sé si la fortuna, yo duermo muy mal, y desde hace como 30 años decidí dejar de dar vueltas en la cama y pararme a trabajar. Entonces yo me levanto muy temprano, me levanto todos los días a las 3 de la mañana y trabajo escribiendo de las 3 de la mañana más o menos a las 6, 7 de la mañana, que son 4 horas donde no existe el mundo. 4 horas donde no hay teléfonos, donde no hay oficina, donde no hay familia, donde no hay nada. Lo único que hay es el computador y yo. Entonces, digamos que a mí me rinde mucho el trabajo, pues por esos horarios tan extraños que tengo. Además, el escritor de televisión como el actor no pueden sentarse a esperar la inspiración, sino tienen que salir a buscar la inspiración. Stanislavski reflexionó mucho sobre eso, porque los actores, a diferencia de los poetas o de los literatos, que el poeta puede que se siente, o el compositor de canciones se siente a escribir cuando se le ocurre una idea, pero puede durar semanas sin que se le ocurra nada y no hay problema. El escritor de televisión tiene que escribir todos los días, como el actor tiene que estar listo para la función todos los días a las 8 de la noche. Y Stanislavski, reflexionando sobre ese tema, descubrió que había 2 herramientas para lograr lo que él llamaba el estado creativo, que es más o menos el equivalente de la inspiración, y era la relajación y la concentración. Por eso, no sé si ustedes han podido algún día estar tras escena antes de una función de teatro y ven a los actores haciendo ejercicios de concentración y relajación, y caminando por el escenario, relajándose y concentrándose, en el entendido que eso es la llave para entrar en estado creativo. A las 3 de la mañana, hermano, estás relajado y concentrado. Entonces, durante estos 8 meses, casi que dediqué de esas 4 horas que tengo para escribir, porque seguí escribiendo cine, televisión y teatro, 2 horas a esto. Y en 2 horas, de 3 de la mañana a 5 de la mañana, sin nada más que hacer sino escribir, rinde mucho. Entonces, digamos que no sé porque también sufro por no dormir bien, pero por otro lado la contraparte es que pues tengo mucho tiempo. Ahora, llego a las 5 de la tarde vuelto mierda, o sea, a las 7 de la noche ya no soy persona y no conozco las 9 de la noche. Modo avión, queda en modo avión. ¿No? Entonces sí fue un trabajo de escribir 2 horas diarias durante todo eso, recibiendo los comentarios de Juan David, volviendo al libro, en fin, pero sí tuve una disciplina durante 8 meses de 2 horas diarias dedicadas al libro. En vista de que le gustó tanto el resultado y pues obviamente es un muy buen producto, ¿hay posibilidades de otro libro, novela en particular? Sí, estoy de hecho trabajando ya en un texto. Y ya empecé a trabajarlo y veremos si la editorial se anima o qué va a pasar, pero sí creo que independientemente si siga escribiendo libros, porque finalmente pues sí, yo soy un guionista y productor audiovisual, asomarse a la literatura reforzó muchas cosas de mi oficio como dramaturgo. En una época donde se habló tanto de reinventarse, ¿no? Casualmente, pues una palabra ya que se volvió muy cliché y se destiñó, pero casualmente converge con ese momento suyo. Sí, yo no quería reinventarme porque yo ya estaba contento como que me había inventado, yo no quería reinventarme, pero sí creo que recibí lecciones, ¿no? Recibí lecciones de paciencia, recibí lecciones de rigor, recibí muchas lecciones en este proceso que luego me empiezo a dar cuenta también se aplican en mi trabajo como ejecutivo, en mi trabajo como dramaturgo,
en fin, entonces, independientemente de a dónde conduzca, sí quiero seguir teniendo este tipo de experiencia literaria. Ya para pasar de pronto a preguntas del público, una última pregunta. Dadas las circunstancias y que usted tiene muy buen manejo tanto de este lenguaje como el cinematográfico, ¿podríamos pensar en una serie o por lo menos una miniserie más bien? ¿O estamos muy prematuros para eso? Muy prematuros. Yo quiero que el libro tenga su vida como libro y veremos qué depara el destino. Ahorita ni por problemas de tiempo no podría, porque pues tengo como casi que definido lo que tengo que hacer en los próximos 2 años con la productora, con el teatro y con la televisión. Entonces no es una prioridad, pero tampoco lo descarto, y no es algo a mediano plazo, tendría que ser a largo plazo, pero digamos que no me lo estoy cuestionando, a pesar de que es la pregunta recurrente, ¿no? Claro, todo el mundo dice, este tonto hace cine, escribe una novela, pues lo más seguro es que esto termine siendo una película, pero como te digo, no es prioridad, pero no lo descarto. Pues igual no era prioridad hacer una novela y terminó haciéndola. De acuerdo. Acuérdate el dicho que dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Él es Dago García, muchas gracias a ustedes. Si tienen preguntas, están todas bienvenidas.